propósito, amada iglesia, el sermón de esta mañana se llama La casa del alfarero. Ahora bien, hemos escuchado en 1 o 2 domingos pasados que el propósito de la vida de un cristiano es la transformación, es el cambio. Recuerde usted, el domingo pasado decíamos, o hacíamos una afirmación mejor, cada vez que a ti te pregunten cuál es la razón por la cual tú vas a la iglesia, ¿por qué vas a la iglesia? A veces nosotros no nos detenemos a pensar en algo tan sencillo como eso. Una pregunta, ¿tú por qué vas a la iglesia? Y comenzamos a darle 300,000 vueltas. Yo voy a la iglesia porque amo a Dios, yo voy a la iglesia porque tengo que ir a predicar, yo voy a la iglesia porque tengo que ir a servir, yo voy a la iglesia porque no tengo nada que hacer, yo voy a la iglesia porque soy cristiano. ¿Por qué vamos a la iglesia? Hágase esa pregunta. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo por qué estoy aquí? El domingo pasado veíamos que la respuesta más adecuada a la palabra de Dios, porque todos tenemos que hacerlo con respecto a la palabra de Dios. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia porque necesito que Dios me cambie, que me transforme. Esa es la razón por la cual nosotros venimos a la iglesia. Que cada día la obra de Cristo se vaya viendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que cada día nosotros empecemos a tener un parecido. ¿A quién, amada iglesia? A Jesucristo. Que cada día nos parezcamos más a Él. Esa es la razón por la cual nosotros toda la vida vamos a acudir a la casa del alfarero. Vamos a acudir a la iglesia porque anhelamos ser transformados, porque queremos que Dios nos transforme, que nos cambie. Esta afirmación es la razón por la cual nosotros nos congregamos. Necesitamos ser cambiados. Necesitamos que el Señor nos vaya moldeando cada vez más y más. Que nunca se nos ocurra decir, ya estamos moldeados, ya somos la vasija más hermosa y ya no necesito de las manos del alfarero. ¡Wow! ¡Qué soberbia, qué orgullo, qué prepotencia que sería eso! Vayamos entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Váyase al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Sé y reconozco también que en la palabra, cuando hablamos del alfarero, pues nos vamos a remitir a Jeremías. Capítulo 18 de Jeremías, pues nos habla del alfarero. Pero vamos a profundizar un poquito en el significado de estas palabras. Jeremías capítulo 18, versículo 1. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. En lugar de la palabra Jeremías, póngale su nombre. Póngale su nombre. Usted diga, ahí, mi nombre. Esta es la palabra del Señor que vino a su hijo. Baja ahora mismo a la casa del alfarero. Yo no sé cuándo se lo dijo a usted, pero se lo dijo. Anoche, el viernes, esta mañana, y le dijo, ve a la casa del alfarero. Yo no sé cuándo, pero se lo dijo. Por eso usted está aquí hoy. El Señor se lo dijo. Hay unos que son sordos, que el Señor se lo dijo, pero no están aquí. Eso ya es problema de ellos, no es problema nuestro. Los amamos. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Amén, iglesia. No te quedes en la casa, no te quedes en el trabajo, no te quedes haciendo esto. Ve a la casa del alfarero porque allí te voy a dar a conocer mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero, fui a la casa del alfarero y lo encontré al alfarero. Qué bendición cuando nosotros venimos a la casa del alfarero y encontramos al alfarero. Lo encontramos trabajando en el torno. El alfarero no es vago. Usted no lo va a encontrar sentado, ni le va a sacar disculpas de que está con sueño, de que está con pereza o de que está enfermito. No,
el alfarero siempre está trabajando en el torno. Pero la vasija, digan amén las vasijas. Amén. Gloria a Dios. Si ve que el Espíritu Santo ya les está haciendo entender. La vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Es decir, que una vasija chichi. Una vasija chichi. Se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios, qué bendición. Aquí nosotros vamos a ver varias cositas, ¿sí? Una de las cosas maravillosas que vemos, pues que el alfarero es Dios, por supuesto, por supuesto. Reconocemos también que las vasijas somos nosotros. También estamos viendo que nos habla de del torno. Aquí le chismoseo antes de que entremos en la profundidad de la palabra. El torno se refiere a la vida. Es tu vida. Es tu vida. El torno es tu vida. Cuando dice la palabra de Dios que el alfarero estaba trabajando en el torno, tenga la certeza y la seguridad que Dios está trabajando en tu vida. Él está trabajando. Él está dándole la mejor forma, la forma más maravillosa a nuestras vidas. Pero amada iglesia, en el capítulo 18, todo el capítulo 18, si usted lo lee, si usted tiene el tiempo y especialmente la disposición en su corazón en esta semana, y lee el capítulo 18, usted va a encontrar que el profeta visita, por orden de Dios, visita la casa del alfarero y lo observa moldear, modelar la vasija, el barro. Ve al alfarero trabajando en una vasija, lo ve trabajando en nuestras vidas. Y cuando lo ve trabajando, lo ve con un amor impresionante. Ve cómo se emociona, se apasiona, acaricia ese barro, lo abraza ese barro. Y mire que las manos del alfarero están untadas de ese barro, de ese mugre, de todo eso que le está sacando, de todas esas asperezas que le está quitando. Ahí en el capítulo 18, todo el capítulo 18, podemos apreciar la gracia y la misericordia de Dios. Cómo Dios de un barro amorfo, sucio, lleno de asperezas, Dios lo pone en su regazo y comienza a trabajar en él. Eso se llama gracia, eso se llama misericordia. Pero si usted sigue leyendo, en el capítulo 19 nos encontramos con algo que impacta, que llama la atención. Dice la palabra de Dios que Dios le ordenó al profeta, en este caso Jeremías, a que tomara la vasija, el vaso ya realizado, completamente hecho, y lo estrujara, lo golpeara contra el piso, y ese vaso se hizo trizas, se hizo pedazos. ¿Qué significa? Si el capítulo 18 significa gracia, si el capítulo 18 significa misericordia, si el capítulo 18 significa amor de Dios por ese barro, por esas vasijas, el capítulo 19 significa juicio. Es decir, que vamos nosotros tarde o temprano a enfrentarnos al alfarero, y que el alfarero, usted lo va a ver ahora a lo largo de la palabra de Dios, va a tratar de hacer que aun cuando esas vasijas que se vuelven añicos en unos momentos determinados, Él recoge los pedazos y vuelve a ser una vasija nueva. Pero va a llegar un día en que esos pedazos van a ser arrojados al lago de fuego eterno. Eso es juicio. Ahora, ¿qué vemos nosotros aquí en Jeremías? Es una parábola, la misma palabra lo dice, está un título, la parábola del alfarero. Es una parábola que Dios usa para darnos una enseñanza maravillosa que tiene especialmente un significado
para nuestra vida, que si nosotros lo vemos con estos ojos, lo interiorizamos en el corazón, nos lo apropiamos con el significado que Dios nos quiere dar, pues va a ser de una gran bendición para nuestras vidas. Y yo quiero mostrarle a usted 4 enseñanzas de esta palabra, de este mensaje del día de hoy. La primera de ellas, y todas ellas, es reconocer, porque es que el gran problema que nosotros tenemos es que no reconocemos. Eso es un problema. Nos parqueamos mal, pero no queremos reconocer que nos parqueamos mal. Siempre decimos, no, yo no me parqué mal, sino que como el carro de adelante está mal parqueado, me hizo parquear mal a mí. ¿Sí ve? No reconozco que yo me parqué mal, sino le echo la culpa al otro. Siempre vamos a tratar, no, mira, es que tú no haces esta cosa. No, es que tú te demoraste. No, es que tú lo otro. No, es que tú estás. Siempre. Por eso estas enseñanzas, estas 4 enseñanzas, va a empezar con la palabra reconocer. Cuando yo reconozco, yo estoy asumiendo no solo la bendición, no solo la misericordia, no solo el amor del capítulo 18, sino también estoy reconociendo que si yo no soy sumiso, no soy obediente, pues el capítulo 19 me dice que habrá un juicio. Así de sencillo, y hay que reconocer. Así como reconocemos que somos grandemente bendecidos en nuestro trabajo, gloria a Dios, hay una empresa, hay unos jefes que nos acogen, nos exaltan, nos ponen en lo alto y nos dicen el mejor trabajador, el mejor vendedor, el mejor ingeniero, el mejor etcétera. Pero si usted no hace lo que el dueño de la empresa, lo que el gerente o el presidente de la empresa requiere para su empresa, pues muchas gracias. Muy amable, ha sido un placer. Va a ser objeto de un juicio. Lo primero, reconocer que Dios es el alfarero. Y esto puede sonar infantil, pueril, porque, pues sí, reconocer que el alfarero es Dios, pues todos sabemos, pues Dios es el hacedor de todo, pero no es tan infantil como nosotros lo creemos, sino que esto nos debe hacer pensar que nuestra vida, amada iglesia, tu vida no está en manos del azar. Y si hay algo que últimamente en el siglo XXI, que llevamos recorrido 25 años del siglo XXI, vemos que se está proliferando muchísimo, haciendo creer y considerar a las personas que sus vidas están en manos del universo, están en manos del cosmos, están en manos del tantra, de los chakras, están en manos del zodiaco. Es que el universo y la vida se alinean y entonces Capricornio, Saturno y Urano y no sé qué, y eso me va a permitir que yo entonces voy a ser grandemente bendecido este año porque las fuerzas cósmicas son las que sostienen la humanidad. ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? Entonces lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que no es una fuerza cósmica, por Dios. No, es que yo le digo universo, pero es Dios. No le diga universo. No le diga. A mí no me gustaría que mis hijas, yo soy el papá, y me dijera, tú eres mi universo. No, dime, tú eres mi papá. Es más elegante, más bonito y tiene un mayor reconocimiento. Me está reconociendo como papá. No me reconozca como Saturno, Plutón y chantras y tantras y tantas cosas. Bobadas. No es lo mismo el universo, la vida. No, amada iglesia, no hay ninguna actitud positiva, no existe absolutamente. Nuestra vida está en las manos de una persona, punto. Y no cualquier persona, sino en las manos de un Padre amoroso, un Padre que te ama, un Padre del cual tú saliste, como decía mi padre me decía a mí, tú eres hijo de mis entrañas. Y todo el mundo se reía. Un padre, un hombre diciendo, tú eres mi hijo, el hijo de las entrañas, porque el mayor de todos mis hermanos. Pero nosotros somos de las entrañas mismas de Dios. Y eso debemos sentir nosotros, ese gozo, esa alegría de que nuestra vida está en las manos de un Padre amoroso, un Padre que tiene un interés
personal en tu vida, amada iglesia. Si hay alguien que no es egoísta, si hay alguien que no es manipulador, si hay alguien que siempre te va a decir la verdad con amor, si hay alguien que busca abnegadamente darte todo lo que tú necesitas, es tu Padre Celestial. Él. Del resto, todos tenemos un interés. Todos nos abrazamos con un interés. No es más que a usted le quite lo que el otro quiere y usted se va a dar cuenta que no lo vuelven a hablar. Hasta luego, si te he visto no me acuerdo. Pero ese Padre es el que está buscando nuestro bien. Todo lo que Dios hace es por tu bien. Quiere hacerte lo mejor de lo mejor. A veces pues nos molesta, nos mortifica, pues claro, por supuesto. Porque es que sacarnos una espinita no es fácil. Acuérdese usted, hay una espina pequeñita. Cuando usted está cogiendo algún pasto o una madera, sobre todo una madera, de las astillas más pequeñas, cuando usted la coge la astilla más pequeña y se le incrusta la astilla, duele, mortifica, usted no puede hacer nada. Pero la única forma para sacar esa astilla es con una lupa, porque hay que mirar dónde está la bendita, con una lupa, echarle alcohol y comenzar con una punza, con una aguja, con algo, a abrir la carne para poderla sacar, porque la bendita está allí adentro y uno la alcanza a ver negrita, y uno grita. Pero es ¿por qué? Por nuestro bien. Hay momentos en los cuales en la vida nos duele que lo que Dios nos está haciendo como Padre, quitándonos esas asperezas, pero Él tiene un interés, es un interés personal. Él lo dice muy claramente en Isaías, hay unas 3 o 4 hojitas atrás en Isaías 64. Deje una hojita que ahorita volvemos a Jeremías. En Isaías 64, en el capítulo 8, dice: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Obra de tu mano. Qué frase tan hermosa. Nosotros no nos deberíamos olvidar de eso. Deberíamos subrayar obra de tu mano. Y que uno decir, yo soy obra de Dios. Es mi Padre el que me está haciendo. Él me está haciendo. Hay cosas, incluso nosotros cuando vamos, ahora que estoy en un tratamiento del maxilar inferior, mi odontólogo siempre me dice, ¿cómo se siente? ¿Está bien? Y cuando llega y mete una pinza, una cosa de esas que suena, eso es un taladro, me dice, si le duele, levánteme la manito. Entonces me levanta la mano, ¿sí? Nosotros le anunciamos, le decimos, ¿cómo va? ¿Cómo lo siente? ¿Bien? ¿Está dolorido? ¿Está esto? Nos pregunta. Dios es lo mismo, amada iglesia. Él nos pregunta siempre. ¿Por qué? Porque es la obra que Él está haciendo. Es una obra que Él está haciendo, que está tallando. Y Él nos va a preguntar, ¿cómo vas? Tú le vas a decir y le tienes que decir en oración a Dios, Señor, yo siento que de este lado estoy como un poquito descuadrado. Yo no me siento bien. Yo creo que de este lado necesito que pases la lima. Me siento como regular 3/4. No me siento afinado, me siento con asperezas. Y ahí, el alfarero, que él lo sabe, él sí sabe lo que tú tienes, pero él va a reconocer que tú tienes en el corazón la bendición de querer ser conformado a su imagen y semejanza. Porque no habrá nada más hermoso para el Padre que uno reconozca lo malo que uno es. Lo chichi, la caspita que uno es. Y que uno reconozca que definitivamente necesita las manos del alfarero. Amada iglesia, cuando reconocemos que Él es nuestro alfarero, esto significa que el barro no se puede moldear a sí mismo. Tú no te puedes moldear, porque te moldearías a un antojo, a un deseo, a una necesidad natural. Y por eso nosotros, ¿cómo nos moldeamos? ¿Cómo nos moldeamos? Nosotros nos moldeamos viéndonos en el espejo. Ay, necesito algo para las ojeras. Una crema para... Ay, no, necesito mi piel está muy áspera.
y usted compra una loción para eso. Ay, necesito ir al salón de belleza a que me pongan implantes, me estoy quedando calvo. Ay, necesito esto. Ay, no, necesito que me hagan una liposucción. Ay, no, no, esas uñas están horrorosas. Yo necesito que vaya y que me las arreglen las uñas. Ay, no, y así. Es decir, que nuestro arreglo es natural. Nuestra perspectiva es natural, pero tú nunca piensas a nivel espiritual lo que necesitas. ¿No? Últimamente ando como un muy incumplido, orgulloso, soberbio, prepotente, mentiroso. Y yo necesito que el alfarero me cambie. Así es que me voy para la casa del alfarero a decirle que me rompa en pedazos y me vuelva a hacer. ¿Quién hace eso? Gloria a Dios. Cuando nosotros empezamos a entender que el barro no se hace a sí mismo, la vasija no se hace a sí mismo, que necesita un alfarero, pues entonces entendemos que solo Dios tiene el poder para dirigir y moldear nuestras vidas. Solo Dios nos puede cambiar. No, porque es que yo voy a un psicólogo a que me cambie. Perdón. Estamos perdiendo, está perdiendo la platica, está perdiendo el tiempo, está perdiendo todo. No, es que yo voy a ir a pedir, voy a esto, voy a lo otro, a ver si me cambia. Yo necesito a ver que los tantras y los sátrapas y las cosas y tantas vainas y los sagitarios y los símbolos, a ver si me cambian y esto, y lo ponen a hacer cosas, a ver que me cambien. No, el único que tiene el poder para hacerlo es Dios. Es el único que tiene el poder de transformarte, de cambiarte o destruirte. Es el único, es el único. Mire, siga leyendo usted, volvemos a Jeremías en el capítulo 18, siga leyendo en el versículo 6. Pueblo de Israel, pueblo mío, hijo mío, su nombre, póngalo ahí su nombre. ¿Acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Ya le muestra Dios a Jeremías y le dice, mira cómo está trabajando el barro. Ahora comienza la parábola y comienza a decirle, yo no puedo hacer lo mismo, yo soy el alfarero, mi pueblo, tú eres el barro, afirma el Señor. Ustedes, pueblo mío, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o un reino. Es decir, la voluntad de Dios es tan grande que la voluntad de Dios dice, yo voy a destruir esta nación, yo voy a destruir esta vida, y punto, y pare de contar. Y aquí no hay absolutamente nada que hacer. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. ¡Wow! Dios cambia. Si yo me arrepiento y digo, no, por Dios, ¿qué estaba pensando? ¿Yo para dónde iba? ¡Qué desgracia! ¡Qué bruto! ¡Qué ignorante! Y me doy cuenta y me arrepiento y acudo a la casa del alfarero para que me corrija, pues Dios también dice, perfecto, yo también me arrepiento y no te voy a destruir. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o un reino, porque el Señor a nosotros nos ha dado promesas. Digan amén los que han recibido promesas de Dios. Hemos recibido promesas de vida, promesas de dinero, promesas de salud, promesas de bienestar espiritual, promesas de un ministerio. Muchísimas promesas hemos recibido de toda índole, de parte de Dios. Y por eso nosotros lo amamos a Dios, porque no hay cosa más hermosa que recibir promesas de Dios. Y entonces todas las promesas de Dios son maravillosas. Pero cuando nosotros empezamos a ver que las promesas de Dios ameritan o requieren una acción nuestra y no la hacemos, entonces Dios nos recuerda este versículo 9. En otro momento yo hablé de construir, de plantar, de darte una promesa. Pero si tú o esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Sencillo, es decir, que Dios tiene el poder de transformarte, de cambiarte o también destruirte, así de sencillo. Y que nosotros debemos actuar con la voluntad de Dios. Mire, mi madre está aquí
hoy no está en la casa, por supuesto, está muy delicada de salud. Vino a pasar unos días con su hijo querido, una bendición. Y ayer hablaba con ella, con mi vieja del alma, y me contaba algo de mi padre que falleció hace unos 6 meses. Me contaba y me decía, mira, cuando tu papá se enteró que su hermano, el hermano menor de mi padre, estaba enfermo, muy enfermo, le dijo a mi madre, mija, llámeme a Eduardo. Pues no a Eduardo, a la hija, porque ya mi tío, el menor de ellos, está muy enfermo. Yo creo que Eduardo va a morir pronto. Está muy enfermo, está muy delicado. Llámeme a la niña. Y llamó a una prima mía, a su sobrina. Habló, por supuesto, mi padre habló al teléfono con él, pero él ya no le entendía, no le escuchaba absolutamente nada. Habló con la sobrina y le dijo, mi hija, cuídelo, cuide a su papá. Yo creo ya su papá está muy malito, está muy, muy enfermo, lo vemos muy mal. Cuídelo a su viejito. El tío dándole consejos a la niña, a su sobrina, cuídelo, ámelo, déle un buen bienestar y todo. Claro, tío, tranquilo, no te preocupes, él está bien, bueno, etc. Colgó el teléfono y a los 15 días no se murió mi tío, sino que se murió mi padre. La sobrina llama a mi madre y le dice, ¿cómo así? Si mi tío me llamó a decirme que mi papá estaba enfermo y mi tío sigue viviendo todavía. Mi tío me llamó a decirme que lo cuidara porque se está muriendo. ¿Y cómo así que se muere mi tío? Amén, iglesia. El alfarero tiene una voluntad que nosotros tenemos que asumir y aceptar. Y Él sabe cuándo, cómo y por qué. Amén, iglesia. Nosotros somos simple y llanamente el barro. Él sabe cuál es la voluntad. Él no nos moldea por capricho. Él no nos moldea sin una razón. No, amada iglesia. Él nos moldea porque tiene un plan. Quizá al tener el plan, Dios, con mi padre, lo que quería era, antes de llevarte, yo quiero que hagas una sanidad con tu hermano. Yo quiero que su sobrina, su hija, se quede siempre en el corazón pensando que había en tu corazón amor por su hermano. Dios tiene un plan, amada iglesia. Él tiene un plan para tu vida. Lo que está sucediendo hoy en tu vida, Dios tiene el control. Él sabe por qué te está dejando pasar por lo que tú estás pasando. Él sabe que tú necesitas pasar por este momento. Lo necesitas. Porque el plan es del alfarero, no del barro. No del barro. No es tu plan. La palabra de Dios nos dice en Proverbios, los planes del hombre, puro fracaso. Puro fracaso. En cambio, ¿cuáles son los planes que se llegan a ejecutar en la victoria? Los planes de Dios. Mira, escucha lo que dice la palabra de Dios en Romanos. En Romanos capítulo 9, en el versículo 20, Romanos 9, 20, dice, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Porque muchas veces nosotros en nuestra oración lloramos y moqueamos y le decimos a Dios, ¿y tú por qué haces esto? ¿Y por qué esto? ¿Y yo por qué estoy pasando por esto? Y es que mis vecinos, Romanos capítulo 9, versículo 20, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro, la vasija de barro, al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro
unas vasijas para usos especiales y otra para fines ordinarios? Y esto duele, amada iglesia. Esto duele mucho. Pero la palabra de Dios nos dice que Él tiene el poder de cambiar las cosas. El vaso que estaba diseñado para un uso no tan noble, Él lo puede convertir en un vaso noble para un uso especial. Y el vaso que fue diseñado para la nobleza, Él puede convertirlo en un vaso donde tomen agua todos los perritos. Sencillo. Hace muchos años, yo tenía 18 años, estaba estudiando en la universidad y tenía un grupo de amigos maravillosos en la universidad, paisanos, habíamos salido del mismo pueblo, éramos muy unidos, pero había una diferencia entre eran más o menos unos 6, 8 compañeros, era que todos los 6, 8 amigos cantaban, tocaban un instrumento. El uno tocaba la flauta, el otro tocaba el charango, la guitarra, el otro cantaba, el otro tocaba la percusión. Y yo andaba con ellos, para arriba y para abajo. Y yo llegaba y le decía a Dios. El barro comenzó a reclamarle: Señor, ¿yo por qué no canto? Ni en la ducha. Señor, ¿yo por qué no puedo tocar un instrumento? Señor, yo quisiera aprender a tocar. Y cogía la quena, la flauta, cogía la guitarra, y por más esfuerzo que yo hacía, era imposible. Era imposible. Y me taladraba, me dolía, porque andábamos en el grupo y yo andaba cargando los instrumentos. Y cuando llegábamos a alguna reunión donde ellos se iban a presentar, se presentaban y todos entrábamos y ellos cantaban y toda la cosa, y el charango y todo. Le estoy hablando, 18 años, 20 años de edad. Todas las niñas que estaban allí de 18 años, uno tiene la libido alborotada a los 18 años. Y estaban todos los muchachos y las niñas allá y miraban, y cuando terminaba el concierto, cuando terminaba el teatro, etcétera, salíamos todas las niñas corrían donde el que tocaba flauta, el que tocaba charango, y a mí me dejaban olvidado. Nadie, ninguna niña se me acercaba a mí, yo los veía a todos, con la bojita, con la gordita, con la plana, con la blana, con la mona, con todo. A mí me tocaba la tuerta, la whisky sin dientes. Por Dios, comienza uno a sentir en el corazón dolor. Empieza uno a sentir en el corazón una necesidad, una falencia, un suspiro. Y en las noches, como estaba estudiando filosofía, entonces esto era paz, amor y paz. Dios no existe. Dios no existe. Entonces yo tenía que refundirme debajo de las cobijas, taparme con las cobijas y comenzar a orar para que nadie me viera. Porque había algo en mi corazón que me decía que Dios sí existía. Y yo le lloraba y le decía: ¿por qué soy así? ¿Por qué no me hiciste? ¿Por qué no me diste un talento? ¿Yo para qué sirvo? Yo no sirvo para nada. Me sentía que era un plato donde comían los perros. Amada iglesia, sentía que mi vida no servía absolutamente para nada. Pero un día comenzó una transformación. Un día comenzó un cambio. Un día comenzó las cosas a cambiar. Y hoy en día usted las ve. No son las niñas, son las viejitas de la iglesia que todas corren a mí. ¡Wow! ¡Qué bendición! Ahora sí ya traigo a todas, ellas corren. ¡Pastor! Y me aman. ¡Qué bendición! Es una bendición maravillosa. Empieza uno a entender que ya no es ese vasito que tomaba el perrito. No. Ahora acuden ovejas, hijas de Dios, maravillosos, hombres, jóvenes, niños que lo ven a uno y que lo abrazan a uno y que siente uno una gran satisfacción. Porque el plan del alfarero es hermoso.
Él sabe lo que nos va a dar. Pero, amada iglesia, ahí se refleja otra característica de Dios, la paciencia. Porque el alfarero tiene una paciencia grande, grandísima. Y cuando Dios se me manifiesta y se me expresa a mí como tal, yo ya tenía 40 años. Habían pasado 20 años. 20 años. Y yo después comienzo oraciones a decirle, Señor, ¿por qué no tocaste mi corazón cuando tenía 18, cuando tenía 20? Porque tú andabas tan ocupado llevando instrumentos, llevando cuerdas y buscando quién te hace caso. Yo dejé que tú experimentaras esa vida, que vivieras esa vida, que sintieras que esa vida es una vida superficial. Tú no la ibas a sentir por más que yo hubiera acercado y te hubiera dicho, voy a hacer de ti un pastor, tú te hubieras reído. Voy a hacer de ti un líder, tú te hubieras reído. Voy a hacer de ti un hombre abnegado en la fe, tú te hubieras reído. Nunca hubieras aceptado ser lo que yo quería que tú fueras. Entonces, yo te dejo que sigas tú siendo lo que tú quieres ser, amada iglesia. Pero yo tengo paciencia. Ahora tú a los 40 años estás llorando viendo que fueron 20 años desperdiciados. 20 años que corriste tras el viento. 20 años que tu esperanza estuvo en otro lado. 20 años suspirando rabia, rencor, odio, amargura. Hoy vienes a mí diciéndome, Señor, quiero que me hagas de nuevo. Y yo te voy a hacer de nuevo, pero no te voy a volver a los 20 años. Vamos a arrancar en los 40. Amén, iglesia. Él inicia, dice la palabra de Dios, que Él inicia, reinicia cuantas veces Él quiere. ¿Por qué? Porque una obra, la obra perfecta, porque tú eres la obra perfecta de Dios. Y una obra como tu vida no se hace en una noche. No se hace una noche. Yo no sé cuántos años Dios tenga determinado para cada uno de ustedes, pero eso es lo que Dios va a tardar. Cada uno tiene. Hay unos que terminará la obra a los 60, hay otros que terminará a los 80, hay otros que terminará a los 90. No sé si cuando uno esté expirando, Dios diga, esta es la vasija más hermosa que yo he hecho. Me tomó 85 años, 87 años, 90 años. Tuve toda la paciencia, pero la tengo. O también habrá con otros que es doloroso, pero existe, dice la palabra de Dios. Esta es una vasija que tuve toda la paciencia, pero hoy, ¡trac!, la destruyo, porque no se dejó moldear. De eso es lo que se trata, de reconocer que Dios es el alfarero. De reconocer, número 2, que nosotros somos el barro. No invertir eso, porque nosotros a veces creemos que no somos el barro, nosotros somos dueños de nuestra propia vida. No, amada iglesia, nosotros somos el barro. Nosotros somos los vasos de barro moldeados por el Señor. El barro en sí mismo, la naturaleza tuya en sí misma sirve para 3 cosas. Para nada y para nada. Para nada. Pero el barro, tu vida, cobra un gran valor, amada iglesia, en las manos del alfarero. Ahí sí cobra un gran valor y hace la obra más grande, más maravillosa. Ve un momentico a la segunda carta de Timoteo, segunda de Timoteo, en el capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, segunda de Timoteo 2, ¿qué? Perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. En una casa grande
no solo hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Amén, iglesia. Si yo, en el ejemplo que les ponía, a los 40 años, cuando Dios habla a mi corazón y yo recibo a Cristo en mi corazón, yo no lo dejo que Él moldee mi vida y va a seguir cargando los instrumentos. ¿Me está entendiendo, amada iglesia? Seguiría siendo un vaso no noble. La gente cree que la nobleza tiene que ver con el título, la nobleza tiene que ver con el cargo. No, amada iglesia. Porque yo a los 40 años, para que me entienda, no era ni vago, ni sinvergüenza, ni ocioso. A los 40 años yo tenía una gran prosperidad económica. Yo tenía un gran cargo. Yo tenía un muy buen salario. Tenía unas muy buenas relaciones. Me codeaba con lo más alto de la ciudad. Asistía a los mejores clubes. Viajaba a los mejores congresos. Viajaba a los seminarios. Iba y venía por antojo. En el trabajo, todo el mundo me consentía. Era el doctor y jefe para arriba y para abajo. Entonces, yo me consideraba un vaso noble. Pero para Dios era un vaso indigno. No era noble. Porque ese vaso que yo había construido, lo había construido de manera natural. Y esos vasos a Dios no le convencen. Amén, iglesia. Por eso cuando el Señor nos habla aquí, no pensemos, porque muchas veces nos equivocamos, amada iglesia, y creemos que los vasos nobles son aquellos vasos que tienen buenos trabajos, que tienen buenos puestos, que tienen una buena economía. No, amada iglesia. Estamos hablando a nivel espiritual. La cualidad más importante para llegar a ser ese vaso noble que Dios está esperando es la sumisión, la humildad y la obediencia. A los 40 años yo le decía, Señor, he desperdiciado mi vida, he perdido todo mi vida. Puedo tenerlo, pero ¿qué saco con eso? No tengo en mi corazón lo que yo quiero tener. No soy el que yo quiero ser. No tenía absolutamente nada. Mi familia no era uno de los grandes dolores que yo tenía en mi corazón. Es que yo veía a mi esposa, yo veía a mis hijas, por un lado, por otro lado. Yo no tenía familia. Vivíamos en un hogar, convivíamos en una casa, pero no había el amor. No había la entrega, no había la humildad, no había la pasión, no había nada de eso. Era un engaño, había construido una vida de engaño, de mentiras. No era el trabajador honesto. Yo estaba buscando algo. Yo buscaba prestigio, buscaba una cosa, buscaba otra cosa. Buscaba un bienestar natural. Amada iglesia. Lo que necesitaba era que ese vaso debía ser quebrado, partido en 1000 pedazos. ¿Para qué? Para poderlo trabajar Dios cuando Él manifieste sumisión, humildad y obediencia. En ese momento, el barro humilde, el barro sumiso, se convierte en un vaso noble. Yo me imagino el alfarero. Cuando está trabajando, muchas veces el alfarero comienza a trabajar y dice, este barro me salió como, no es maleable, es duro, es pesado para trabajar, tiene muchas asperezas, me trajeron un barro malo, este va a tomar más tiempo. No lo descarta, pero este va a tomar más tiempo.
O con este yo puedo hacer más bien un sartencito de cerámica para hacer las arepas en el fogón. Porque el barro no es como muy bueno. Lo aparta. Ese barro hay que dejarlo al sol echándole agua durante meses, mientras el barro vaya tomando una consistencia diferente. Y uno ahí aguantando sol y agua. Porque para el alfarero no le sirvo. Pero cuando el alfarero después de 20 años coge el barro y comienza a verlo, dice, ¡ay! Está más sumiso, está más maleable, está más trabajable. Yo sí puedo hacer algo hermoso de este. No voy a hacer esa palangana para que friten empanadas, arepas ahí. No, 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 no. Yo de este puedo hacer una cerámica bonita, porcelanizada, que sea de algo maravilloso, que sirva para algo elegante, etc. A eso es lo que se refiere, amada iglesia. De lo contrario, si el barro no es sumiso, no es humilde, no es maleable, pues se arruina. Se arruina. Aun cuando el barro diga, yo me puedo automodelar, no se va a poder moldear. Va a necesitar el alfarero. Ahora, esto no significa, entonces, porque es que de todo hay en la viña del Señor. No significa que el barro diga ya sentado, Señor, entonces estoy en tus manos y haz conmigo lo que quieras. No, esto no significa inactividad. Esto no significa que seamos inactivos, no. La semana pasada, el jueves, tuvimos una consejería con mi esposa a una pareja, no es de la iglesia, nos buscaron y con mucho gusto vamos a ayudarles y fue una bendición maravillosa. Y yo les decía a ellos en medio de la consejería, les decía, miren, Dios es amoroso, porque ellos son creyentes, gloria a Dios. Dios es amoroso. Ustedes son, como matrimonio, son una planta maravillosa. Y Dios le da luz a la planta, le da sol a la planta, le da agua a la planta. Pero si ustedes la dejan ahí y dicen, ay, gracias Dios, porque le sigue dando luz y porque le sigue dando agua con la lluvia, tenga la certeza y la seguridad que esa plantica se va a secar. Porque de pronto le puede caer mucho sol y la seca. De pronto le puede caer mucha agua y la pudre. Una bendición de Dios sin el cuidado. Si tú no cuidas la bendición de Dios, se puede dañar. Entonces, Dios nos da el sol, Dios nos da la luz, Dios nos da la bendición, Dios nos da la lluvia, sí, pero nosotros tenemos que podarla, tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla, tenemos que amarla, tenemos que saber el tiempo que está en el sol, el tiempo que está acá, tengo que echarle agua, tengo que hablarle a mi planta, tengo que edificarla a mi planta, tengo que construir esa planta. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros descuidamos nuestra vida y dejamos que el alfarero lo haga todo, pues mijito, usted se va a quedar un montón de barro tirado al sol y al agua allí y poco a poco se va a ir deshaciendo. No, tenemos nosotros que cooperar con el alfarero. ¿Y cómo cooperamos? Con oración. Ay, me duele, sí Señor, me duele mucho ahí, pero sígale haciendo. Porque si esa es la sanidad, acción, obediencia, rendición, Señor, yo necesito que tú me toques. Créamelo, cuando Dios lo toca a uno es algo maravilloso, pero es un voltaje no de 220 voltios, es de 1200 voltios. Y te deja chamuscado y así pelo, deja todo el pelo parado. Es el toque de Dios, es una bendición maravillosa. Amén, iglesia. La tercera enseñanza, reconocer que el torno, o sea, la ruedita, es la vida. Ahora nosotros podemos entender que usualmente decimos una frase, la vida da muchas vueltas. Sí, Señor, la vida da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas. Pero lo más hermoso, lo más maravilloso es que tu vida dé vueltas en las manos del alfarero. Como el torno es tu vida,
Escúchame bien. Dios, como alfarero, no solo usa sus manos para moldearte, sino que va a usar el torno, porque sin el torno es imposible moldearte. ¿Y qué es el torno? Tu vida. Sin tu vida, ¿cómo te va a moldear? Si el Señor hoy te quita tu vida, hasta ahí llegó el barro. ¿Cómo te va a moldear? Entonces, gracias, Señor. Y el Señor va a hacer esto, amada iglesia. Aquí está el barro, la rueda, el torno, y va a empezar a hacer esto con el pie. Zin, zin, y empieza a darle vueltas a tu vida. Y el alfarero sabe cuándo va a coger, zum, 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 y eso va a hacer a miles a vuelta, y te va a peluquear, te va a dar y de pronto en un momento determinado, se me está creciendo mucho, entonces el alfarero va a coger, te va a aplastar, va a moverte impresionante. Esas son todas las circunstancias que nos pasan en la vida. Por eso nos levantamos hoy de una forma, nos levantamos de otra, hoy estamos bien, hoy estamos mal. El alfarero está trabajando en nosotros. Y reconocemos, amada iglesia, que Él utiliza las circunstancias de nuestra vida. La utiliza. Él gira nuestra vida a la voluntad que Él quiere. Hay momentos en los cuales tú empiezas a ver que tu vida va despacio. Y tú dices, qué tediosa. No hay nada que hacer, no sé para dónde voy, yo no sé, ¿qué hago con mi vida? El Señor te está dando un respiro. Y hay momentos en los cuales hay un acelere impresionante. Y te llaman de una parte, te llaman de otra, y en el trabajo te dicen esto y lo otro, y te salen 10,000 propuestas y 10,000 trabajos y no sabes qué hacer, y tu vida está a 1,000, pero está en las manos del alfarero. Y mientras esté en las manos del alfarero, Él controla a través de su voluntad que el molde, el modelo que Él está haciendo, pues vaya haciéndose perfecto. A eso se refiere el capítulo 8 de Romanos, cuando nos dice que todos fuimos llamados con un propósito. Fuimos llamados con un propósito y que el propósito con el cual fuimos llamados, el Señor lo está moldeando, lo está modelando. Y número 4 y última enseñanza, la cuarta enseñanza. Hay que reconocer que el horno son las pruebas. ¿Cuál horno? Ay, ¿cómo así? Claro, siempre dejan la letra pequeñita para el final. Siempre para el final. Pero es que si nosotros entendemos desde el capítulo 18 al capítulo 19, cuando tú tienes una vasija de barro, si tú la estrujas contra el piso, ella se aplasta. ¿Se la imagina usted? La acabo de hacer la vasija, la cojo hoy contra el piso y se aplasta. La palabra de Dios dice que en el capítulo 19 que la vasija, cuando la estrujaron contra el piso, se partió en 1,000 pedazos, en trizas. Algo le había pasado a la vasija antes. Amada iglesia, ninguna vasija de barro sirve para algo si no se la mete en el horno. Si no se la mete en el horno. Mire, el alfarero hace la vasija más hermosa. Es hermosa. Un jarrón divino, pero está hecho de barro. El alfarero le dio la forma. Saca el alfarero y la pone allí y dice, mírela, ay, de divina que me quedó la jarrita. Y la deja al natural allí. Esa jarrita no tiene consistencia, no tiene firmeza, no tiene dureza. Esa jarrita que está así bien para ahí va a empezar, porque no tiene firmeza. Y se va a secar al ambiente. Y cuando se seca el ambiente, se va a empezar a rajar. Se cuartea. Por más que usted le eche colbón y trate de taparla, la cuarteada está ahí. Ahí sigue.
para que esa jarra perdure y pueda ser usada, el alfarero la tiene que meter en el horno. Porque el fuego le da fuerza, le da belleza. Yo no sé si ustedes han ido alguna vez a los lugares donde hacen la cerámica, los alfareros. En Boyacá, en Nariño hay alfarerías hermosas, donde las famosas ladrilleras, donde hacen los adobes, se llama el adobe, es de barro, y ahí está el barrito, pero el barro cobra la consistencia de un ladrillo cuando se lo mete al fuego. Pero, amada iglesia, ese fuego, ese calor, esa prueba, tiene que estar controlado. El alfarero sabe cuánto tiempo, cuánto la duración, qué temperatura, qué intensidad. El alfarero sabe eso, amada iglesia. Por eso nos lo dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, cuando nos dice que el Señor no nos va a meter al horno, no nos va a dar pruebas que superen nuestras fuerzas. Él sabe cuánto dice, ay, si no la saco esta pobre vasija se chamusca, mi hermano. Y la saca. El Señor la saca, Él cuida. Pero es necesario que nosotros pasemos por el fuego. Ese fuego, amada iglesia, son las experiencias. Y cada día nosotros vamos siendo mejores por las experiencias. Porque aprendemos a ser sabios, dejamos de ser necios. Porque una experiencia dolorosa en la vida nos enseña a no volver a caer, a no dejarnos volver a engañar por el enemigo, a saber lo que significa, a entender que cuando nosotros nos apartamos del alfarero o cuando no dejamos que el alfarero termine su trabajo, ya sabemos nosotros lo que nos va a pasar. Esas experiencias son maravillosas, amada iglesia. Ese horno quizá que hoy tú estás pasando, tú te sientas en el fuego hoy, no te angusties, no te preocupes, porque Dios está haciendo la vasija más hermosa, la más hermosa. Pero para eso, para que salga, cuando salga esa vasija, cuando Dios después de que sale del horno, cuando sale del fuego, todavía no está terminada. Salió del fuego, salió de la experiencia, salió de la prueba y Dios comienza, dice, es tan hermosa. Resistió a la prueba, resistió al calor, resistió a la presión, que esta vasija yo la voy a porcelanizar, esta vasija yo la voy a pintar, esta vasija yo la voy a decorar, y la hace la obra más hermosa, es más maravillosa, amada iglesia. Eso es lo que Dios desea de nuestras vidas. Pero si nosotros desobedecemos, esa vasija incluso cuando salga de la prueba va a salir torcida, va a salir mal quemada, chamuscada, y el Señor la va a volver a trizas. Pero la misericordia de Dios, amada iglesia, aun cuando estemos hechos a trizas, hechos pedazos, Él nos levanta, Él recoge los pedazos y vuelve a hacernos nuevamente. Recuerde usted, David, cuántas veces fue esa vasija rota. Recuerde usted, Moisés. Amada iglesia, piense solo en Moisés. Cuando Moisés nació, cuando tú naciste y pegaste el primer grito, yo no sé cómo gritaste tú, el primer alarido, empezó tu vida en esta tierra. En ese momento, cuando Moisés nace, cuando tú naciste, Dios había puesto un propósito en ti y el diablo sabe. El diablo sabe cuál es tu propósito y sabe para dónde vas. Por eso es que te empieza a atacar. Por eso es que te empieza a atacar. Porque tú eres muy grande. Porque tú vas a ser la vasija más hermosa que vas a impactar en el mundo. Cuando nació Moisés, el diablo sabía y lo primero que hicieron fueron arrojarlo en una canasta para tratar de salvarlo del diablo. A esa edad tan pequeñito, un bebé de meses, ya lo metieron al horno. De meses lo metieron al horno. Y lo lanzaron en un río lleno de cocodrilos, infestado por cocodrilos.
Pero lo que nadie sabía era que ese bebé estaba en manos del alfarero. Y Dios tardó 40 años moldeando la vida de Moisés hasta que él pudiera entender que había sido llamado para un propósito. Y cuando Dios le revela a la edad de 40 años, le revela el propósito, esa vasija se rompió. Se rompió esa vasija y se fue para un desierto, al desierto de Madián. Y Dios comenzó a hacer una vasija nueva de los pedazos que habían quedado de Moisés a la edad de 40 años. Y construye otra vasija en la cual Dios se toma 40 años más en hacerla. Y a los 80 años, esa vasija, con un propósito, se enfrenta al faraón. 80 años en manos del alfarero para cumplir con el propósito para el cual fue diseñado, sacar a su pueblo de Egipto. Y cuando sale Moisés con su pueblo de Egipto, cumpliendo el propósito, se demora 40 años más en llegar a la tierra prometida. 120 años para decirle al pueblo, esa es la tierra prometida, ustedes entren porque yo no voy a entrar. Se cumple el propósito de Dios. Amada iglesia, estos 4 elementos, el alfarero, el barro, el torno, el horno, que son Dios, tú, tu vida y las pruebas que pasas, en unidad y en armonía, van a dar las mejores vasijas. Vas a tener la vida más hermosa. Pero si desobedecemos, el trabajo se va a estropear, lastimosamente. Si nosotros pudiéramos ver el producto terminado, si hoy Dios fuera, no misericordioso porque lo es, si nosotros le dijéramos a Dios que fuera un poquito alcahueta, que Dios no es alcahueta, pero Señor, por un segundo sea alcahueta, y el Señor te mostrara a ti lo que te voy a mostrar cómo vas a estar tú dentro de 40 años. De 40 años. Y te muestra todos tus sueños realizados. Te muestra con toda la prosperidad de las naciones. Te muestra que eres el líder o la lideresa más grande, amada y adorada por media humanidad. Tienes todo el poder y todas las riquezas del mundo. Y dice, mira lo que tú vas a hacer dentro de 40 años. Y te ve y te muestra un video de TikTok de 30 segundos. Y te muestra cómo vas a estar tú dentro de 30 años. ¡Wow! Espectacular. Dice, ahora, para llegar allá, déjate moldear. Tú te dejarías moldear. Porque tú ya viste dónde vas. ¿Por qué no lo hace Dios? Porque Él nos lo dice en su palabra. Que Él lo que más necesita es que tú le creas. Y que tú tengas fe. En el momento en que tú le digas, quiero ver, estarás actuando como Tomás. Ver para creer. Eso significa, Señor, que yo no te creo. Dichosos aquellos que creen sin ver, dijo Jesús. La fe es la certeza, la seguridad de lo que yo en este momento no veo. Y yo puedo ver que mi vida hoy es un fracaso, es una ruina total, pero hoy me pongo en las manos del alfarero y tengo la certeza de recibir una nueva oportunidad y mi vida va a ser hermosa y maravillosa. Y el que lo cree dice amén y amén.